Bueno, saludamos a esta hora de la mañana a la doctora Lady Zúñiga. Ella fue ministra de Justicia y ahora es candidata a asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana por la capital de la República, por Quito, por Pichincha. ¿Cómo está, doctora Lady Zúñiga? Hola, Gracias por acompañarnos. Bienvenida. hola, buenos días, gracias por la invitación. Realmente muy feliz de poderme conectar con toda la audiencia de los especialistas. Gracias, doctora. Doctora, ¿usted es candidata por qué distrito? Por el Distrito Norte de Quito. Distrito Norte de Quito. ¿Cuántos se eligen en ese distrito? ¿Cuántos? Cinco. Para este periodo electoral se amplió un escaño más para este distrito. Entonces hay 5 puestos y obviamente nosotros desde la Revolución Ciudadana tenemos la lista donde está nuestro compañero Héctor Rodríguez y también yo como compañera de fórmula. O sea, Pichincha va a tener esta vez 20 asambleístas. Claro, habría que... Usted sabe que esto todavía es un poco anticipado, pero los 20 son los escaños que se escogen. Correcto. Antes de todo, antes de entrar con el tema propuestas, doctora, este mes, de acuerdo a las estadísticas, usted fue ministra de Justicia y conoce el tema seguridad. Llegamos, creo, o ya estamos por llegar a las 700 muertes violentas en el país. ¿Qué lectura darle a todo esto cuando nos siguen hablando que existe un plan Fénix, que ese plan Fénix es exitoso para el gobierno, para la ministra Palencia, que es lo máximo que tenemos? Mire, es una vez más en el tema de seguridad, como en todos los sectores, digamos, ¿no? del país, del sector de lo que maneja el gobierno central, existe un desgobierno y la seguridad es uno de los principales problemas que enfrenta el Ecuador. Y esa es digamos, la piedra angular de que el país esté como esté. Sin seguridad no podemos generar inversión, sin inversión no podemos generar empleo, sin empleo la economía no crece y se desencadena la crisis obviamente que estamos viviendo en nuestro país. Es increíble, pero este mes de enero del 2025, donde tenemos un candidato presidente que se está postulando para la reelección, después de un año de gestión, que es suficiente tiempo para medir la gestión de una autoridad, está pidiendo la reelección con estos resultados. Enero 2025, el peor enero de todos los últimos años de gobierno en nuestro país. Entonces, no son números, pues, son casi 700 personas que en este mes han fallecido cuando nos están diciendo que hay un plan de seguridad que está funcionando, cuando obviamente vemos que eso no pasa del discurso y que además no solamente que se ha hipotecado la palabra del gobierno nacional al decir que se están reduciendo, que el plan Fénix está funcionando, sino también que se está engañando a la gente y se les está tratando de tomar el pelo vendiendo un programa de gobierno que obviamente ha demostrado en este primer año que no se cumple, que no hay las expectativas y las posibilidades de que se pueda garantizar de que en estos siguientes 4 años eso se va a reducir. Ha habido una indolencia, un desconocimiento para poder enfrentar esta grave situación. Y esta es una de las principales razones para que obviamente nuestros jóvenes, los ciudadanos en general, tengan que buscar otro rumbo, donde volver a empezar, donde tener una posibilidad de trabajo. Entonces, es hora ya que el electorado, el pueblo ecuatoriano, reflexione de las decisiones que está tomando, porque son decisiones determinantes para el futuro del país. O nos seguimos enfrascando en el hueco en el que se nos ha metido al Ecuador, o empezamos a recuperar la patria con dignidad, porque hay un trabajo muy arduo que hacer. El tema de la seguridad no es solamente responder a la persona que comete un delito ante la justicia y después al centro de rehabilitación, que por cierto tampoco están funcionando y tampoco están bajo el control total del Estado. No es solo eso la seguridad. La seguridad es desarrollar políticas sociales que te ayuden a prevenir el cometimiento del delito. Y en eso este gobierno ha fallado totalmente porque los niños no están accediendo a escuelas. Los niños son los primeros a los que se les ha abandonado porque resulta que los centros de atención infantil que estaban alrededor de todo el Ecuador están impagos.
no se tiene unas adecuadas condiciones de alimentación para los más pequeños. Y obviamente el acceso a educación formal, el acceso a educación superior, tampoco da las posibilidades para que los jóvenes puedan tener una posibilidad de cumplir sus sueños, de cumplir sus metas. Y no hablemos también del tema de salud que todos ya sabemos. Yo creo que el diagnóstico, el Ecuador y el país lo conoce. En la mayoría de los casos, usted puede medir a una autoridad en los 100 primeros días de gestión. En los 100 primeros días de gestión usted puede saber si ese gobernante está dentro de las líneas que planteó en su plan de gobierno o no. Y ha pasado un año y obviamente tenemos resultados nefastos, sobre todo en el tema de seguridad, cifras que no lo hemos visto en los últimos años de gobierno. Doctora, en el debate yo escuchaba casi que gran parte de los candidatos que hablaban que para combatir la inseguridad hay que imponer penas más duras. Uno hablaba por ahí de la pena de muerte. Otro, o el mismo, decía de la castración. ¿Esa es la solución para combatir la inseguridad que vive el Ecuador? Mire, yo entiendo que cuando uno se postula a ser candidato tiene que buscar algo que llame la atención para que la gente pueda apoyar su candidatura, ¿no? Pero en algunos casos yo veo que el populismo penal vuelve a ser parte del plan de gobierno de varios candidatos, de propuestas que incluso hoy por hoy son inconstitucionales. Entonces, yo creo que yo le hablo como abogada y como defensora de los derechos humanos, es que no podemos plantear propuestas ilegales o inconstitucionales sin primero plantear una vía que reforme estas normas. Entonces, como le decía, la seguridad no es solamente el atacar a la persona que comete el delito, eso es una parte importante, es decir, el Estado tiene que responder con fuerza contra quien comete el delito. Pero la parte más fundamental y lo que hace que una política de seguridad sea integral y funcione es que esta parte, la previa, antes de que se cometa el delito, el Estado sea un Estado presente para los más vulnerables, para los niños, para los jóvenes, que pueda tener capacidades de dar de servicios dignos para la gente. Entonces, si un joven, si un niño está bien atendido, va a clases, tiene posibilidades de hacer deporte en espacios públicos que no está tomado por la inseguridad, sino que puede utilizar bien el tiempo, obviamente no se convierten en fresas fáciles de la delincuencia y de los GDOs. Mire ahora, el mayor número cómo ha incrementado el número de menores de edad cometiendo delitos. Menores de edad que deberían estar formándose, menores de edad que deberían estar accediendo a educación superior, ya sea desde las universidades o ya sea desde los institutos públicos. Entonces, desde los institutos tecnológicos. Entonces, hay un desgobierno en todas las áreas del Estado, de la política pública, y es importante retomar la más importante, la piedra angular para mí, desde mi conocimiento, la piedra angular, la seguridad. Sin seguridad, es muy difícil que podamos hablar de recuperar el empleo, de recuperar la economía, porque obviamente la seguridad es lo que le da tranquilidad a la gente para vivir y para desarrollar las distintas actividades. Correcto, me voy con el tema de lo que está pasando acá en Guayaquil con respecto a los más de 500 PPL que están contagiados con tuberculosis. Usted fue ministra de Justicia y conoce el sistema de rehabilitación. ¿A qué se debe esto? ¿En la época que usted fue ministra también había casos? Por supuesto, las enfermedades dentro de los centros existían, pero no en la magnitud que existe ahora. Como le decía, solo Guayaquil, ¿ah? Claro, solo Guayaquil. Y esa es una enfermedad de rápida propagación, es decir, que puede generar una ¿Puede contagiar a cualquiera esa enfermedad? Y no solamente al privado de libertad que convive con el otro privado. A los familiares que van a visitar. Sino a los funcionarios que están ahí, a los funcionarios, al personal de seguridad que están custodiando a los privados de libertad. Entonces, como claro, ahora decir que la persona que comete delito tiene algún tipo de posibilidad de rehabilitarse, es casi como hacer un insulto a nuestro país. Han plantado el discurso de que las personas que cometen delito no tienen derecho pierden su calidad de personas. No importa si se matan en la cárcel, ¿no? Claro, y les han hecho que pierdan su calidad de personas. Pero para no entrar en esa discusión, no pensemos en ellos. Pensemos
en la gente que está trabajando junto con ellos, personal de seguridad, personal de tratamiento penitenciario, los familiares, es decir, puede ser una gran pandemia, pero imagínense si es que afuera, si para la ciudadanía, ¿no es cierto?, que no ha cometido delito, también es una imposibilidad acceder a sus tratamientos de diálisis, acceder a un turno de forma oportuna al sistema de salud. ¿Qué podemos esperarnos en los centros penitenciarios? Si no hay condiciones dignas y por lo menos mínimas para la ciudadanía que está afuera, que no ha cometido delito, que forma parte de la obligación que tiene el Estado de dotar de salud a la ciudadanía. Menos podemos hablar de lo que pasa en los centros, que obviamente hoy por hoy sabemos que todavía siguen bajo control de los grupos delictivos, más allá de la militarización y todo, que obviamente era importante dar ese paso. No se ha logrado que el Estado recupere el control de los centros y ese es uno de los factores para que obviamente los índices de seguridad sigan disparándose, porque las cárceles se convierten en un cuarto de mando de los grupos delictivos. ¿Por qué se perdió el control en las cárceles del país, doctora Lady Zúñiga? ¿Por qué antes había un control? Bueno, yo escucho a algunos de los que se dedican a hacer política irresponsable, que dicen que en el gobierno del expresidente Correa se pactó con las mafias y que por eso no habían problemas dentro de las cárceles. Mire, el responsable de esto tiene nombre y apellido, se llama Lenín Moreno. Lenín Moreno en el 2018 eliminó el Ministerio de Justicia y debilitó toda la institucionalidad de la seguridad. Antes de eso, nosotros teníamos tasas mínimas de hacinamiento, no teníamos este número de masacres intercarcelarias que vemos ahora. Teníamos clasificados a los privados de libertad con uniformes, no había esta diferenciación de derechos entre los presos que los jefes y los otros. Y obviamente había un modelo de gestión a aplicar, dependiendo del nivel de peligrosidad, mínima, mediana y máxima seguridad. Cuando escucho esto de que se pactó, mira, a mí realmente me causa indignación porque yo estuve enfrente a esta cartera de Estado desde el 2014 al 2017 y hicimos un trabajo con apoyo de otros ministerios, no solo de la región, sino también a través del Cuerpo de Seguridad de Francia, de Naciones Unidas, para poder construir este modelo. Nosotros, parte de mi equipo todavía, que fue mi equipo, todavía tiene denuncias por intento de tortura por haberles puesto en ese momento a los cabecillas de las bandas, a Junior y a JL, en pabellones de máxima seguridad. Ellos nos denunciaron, a nuestros equipos nos denunciaron diciendo que porque les habíamos clasificado. Entonces, ¿qué pasa? Se debilita el tema de la inseguridad y los que aprovechan son los privados de libertad porque ven que hay, digamos, un abandono por parte del Estado, se desarticula todo el equipo de seguridad, se eliminó el equipo de seguridad de inteligencia penitenciaria, es decir, ya no tenías una forma de anticiparte si va a haber motín, si alguien se está organizando para generar algún tipo de revuelta en las cárceles. Se eliminó eso, se eliminó la escuela de formación penitenciaria que daba y dotaba a los agentes penitenciarios de una carrera, de una profesionalización, para que puedan tener también un trabajo digno, un empleo digno, con un sueldo digno, que les evite también caer en las redes de la mafia. Pero ¿qué pasa si usted le paga $500 a un agente penitenciario que pone su vida en riesgo todos los días, ¿no es cierto? Que no tiene las condiciones para desarrollarse. Obviamente se vuelve, el que aprovecha ahí es justamente los grupos delincuenciales que aprovechan todo este abandono, por decirlo así, cómo se relajaron los controles. Porque nosotros, cuando funcionaban los centros, teníamos varias formas de implementar seguridad en los centros. La una, obviamente, era a través de las fuerzas del orden, la policía, los agentes penitenciarios, y en algunos centros también teníamos custodiados por los militares en los cercos externos. Teníamos seguridad a través de tecnología, cámaras, escáneres, y todo eso hoy está sin funcionar. Entonces, al relajarse el control de los centros, los que aprovecharon fueron los grupos delictivos que volvieron a tomar el poder de los centros, que volvieron a generar esta diferenciación de grupos entre jefes, caporales y obviamente a seguir manejando los centros como cuartos de control de la inseguridad en las calles. La construcción de 2 cárceles en Santa Elena
una en Salinas y otra creo que en el Cantón Santa Elena, ¿solucionan los problemas de hacinamiento en las cárceles? ¿Se soluciona? Eso nos hace creer el presidente que ahí se soluciona todo el problema. Es que no es un tema de más cárceles. Es que las mismas cárceles que existen deberían tener un modelo de gestión, que cuando una persona sea detenida, entonces haya un espacio para procesados, que no es lo mismo que la persona que ya tiene una sentencia, y que dependiendo de la sentencia hay un espacio para sentencias leves, para sentencias de delitos graves y demás. Entonces, además que resulta ser una afrenta para el pueblo ecuatoriano porque se están planteando crear cárceles sin ningún conocimiento técnico, no dicen cómo va a funcionar, no dicen bajo qué modelo de gestión van a funcionar estos centros, sino que es una afrenta al pueblo ecuatoriano de decir vamos a construir cárceles donde deberíamos estar potenciando el turismo de nuestro país. Claro. Las cárceles y las plazas se pueden optimizar si es que hay un modelo de gestión, si es que hay un plan para ir revisando cómo se están aplicando los beneficios penitenciarios, para ir revisando cómo se puede reclasificar a la población penitenciaria dependiendo de su nivel de seguridad, ¿no es cierto? Cómo se están aplicando las medidas alternativas en casos de delitos leves o de incluso lo que estoy segura que va a pasar en estos próximos días, el 9 de febrero, que se va a aumentar la población porque durante las votaciones suelen caer detenidos muchas personas por el tema de alimentos. Entonces, no hay una clasificación. Esa persona que no pagó 2 meses de alimentos va a estar compartiendo celda con quién sabe quién, integrante de banda de qué tipo de delito que se ha cometido. Entonces, es un total desconocimiento. Yo creo que en este momento varias de las falencias de este gobierno pasan primero porque hay un gobernante que no tiene palabra, ha mentido a su pueblo, no ha cumplido el plan de gobierno, ha mentido en constantes ocasiones. El equipo de trabajo que tiene tampoco tiene la experiencia ni el conocimiento en temas tan técnicos como es el manejo de la seguridad penitenciaria y la prevención del delito, por ejemplo. Y obviamente eso hace que estemos en un momento crucial. Aquí no se trata de correísmo ni anticorreísmo. Hay que superar ese odio por el bien del país y hay que tomar una decisión clara, una decisión que le dé al país una luz en este túnel que nos han metido al Ecuador, donde están obligando a nuestros conciudadanos a migrar, a poner en riesgo su vida, a que sean humillados en otros países. Entonces, yo sí le digo al pueblo ecuatoriano, hay que reflexionar el voto. Es hora de superar los odios. Esto no se trata de que yo soy correísta, si soy anticorreísta, se trata de que yo quiero vivir en Ecuador seguro, yo quiero volver a estar en un país que se le conocía porque estaba dentro de los países con altos índices de seguridad, con una alta tasa de generación de turismo. Hoy por hoy, el turismo ha bajado también porque obviamente Ecuador forma parte de los titulares de ser un país peligroso, de tener a las 2 ciudades más inseguras del mundo. Entonces, obviamente, son cosas que desmotivan, que desmoralizan, pero es hora, queridos conciudadanos, que con esperanza, con fe, creyendo que esto se puede lograr, tomemos la decisión adecuada para que este año el país empiece a trabajar. Hay mucho que hacer, no será de un día al otro, pero hay que empezar a hacerlo. No podemos seguir destruyendo al país, eligiendo mal a nuestros gobernantes. Finalmente, doctora, ¿cuál es el plan de la Revolución Ciudadana para mejorar este país que anda de mal en peor? Mire, Luisa ha planteado varios aristas de trabajo, ¿no? Con el plan Impulsa, con el plan Protege, y la idea es justamente, se reduce a esto, en devolver la dignidad a la gente, en recuperar este país, en empezar a trabajar por la gente que ha sido olvidada. Los niveles de pobreza y de pobreza extremas se han aumentado exponencialmente, entonces hay que empezar a trabajar por ellos. ¿Cómo se dinamiza el país? Generando obra pública. Nos ponemos a ver en estos 3 últimos gobiernos, no ha habido inauguración de obra pública importante. Obviamente eso también desmotiva la generación de empleo. Los cortes de luz en este año pasado fueron determinantes y demoledores para el sector industrial. Entonces hay que empezar a recuperar y dinamizar el país.
a través de la economía, a través de la seguridad y sobre todo a través de la oportunidad para los jóvenes, que puedan estudiar, que no sean presa fácil de la delincuencia, que las madres podamos mandarles con tranquilidad a nuestros hijos a estudiar, a recrearse, sin tener miedo de que si van a volver o no van a volver, de que si les van a secuestrar, o que si nos ponemos un pequeño negocio no sean los primeros en visitar los negocios, los vacunadores. Pero hay que tener un equipo determinado, con fuerza y con experiencia. Y eso es el equipo de la Revolución Ciudadana liderado por Lisa González. Doctora, se habla mucho que en estos días podría aparecer Fito, que ese sería el as bajo la manga que tendría el gobierno, ¿no?, para su campaña final. ¿Usted cree que podrá darse ese caso? Como hay un dicho que es que viene ahora a mi mente, que dicen: en la política se todo este granizo, ¿no? Y todo puede pasar. Pero ¿sabe qué? Yo le recuerdo al pueblo ecuatoriano en que aquí la hazaña no es recuperar a Fito. La hazaña habría sido nunca permitir que escape. Lo importante y lo relevante de un efectivo plan de seguridad no es la recaptura, es no haber facilitado o permitido o dado las condiciones para que un líder de una banda tan compleja haya fugado. Entonces, miren, al pueblo ecuatoriano estar alertas y, como les decía, sobre todo hacer conciencia. No deje que otras personas decidan por usted. Haga conciencia de qué país quiere para usted y para los suyos, y con conciencia, con seriedad y con reflexión, este 9 de febrero, acérquese a votar temprano y vote por la Revolución Ciudadana para que haya en verdad una esperanza de que el país pueda recuperarse, pueda empezar a trabajar en los senderos en los que ya alguna vez estuvimos. No va a ser fácil, pero hay que empezar a hacerlo. No podemos seguir destruyendo al país. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por su invitación, le mando un fuerte abrazo. La doctora Lady Zúñiga, candidata asambleísta por Pichincha, conversando con nosotros aquí en Los Especialistas.